hablando de inteligencia, vamos a ver que la inteligencia ha sido definida de múltiples maneras, incluyendo la capacidad lógica de comprender y de tener autoconciencia. Muchos han sido los investigadores que han abordado el tema de la inteligencia como capacidad para el aprendizaje. Tenemos que ver que la inteligencia, dentro de sus definiciones, habla de que esta es una función inherente al ser humano. O sea, que los seres inteligentes son los seres racionales en el que estamos incluidos los seres humanos. La inteligencia, desde esta mirada, podemos ver que la inteligencia aparece en todas las edades del ser humano y tiene la posibilidad de ser medida, evaluada y catalogada, lo que a lo largo de la historia ha hecho que las personas se ubiquen como más inteligentes, menos inteligentes y se den procesos continuos de comparación. Las personas se miden la inteligencia y de manera permanente comienzan, ya ahora sí tenemos la diapo, gracias, de manera permanente comienzan a visualizarse como más o menos inteligentes. Podemos ver que un elemento importante se considera que la inteligencia es medible. ¿Qué instrumento permite evaluar la inteligencia? Existen instrumentos para evaluar la inteligencia con niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La inteligencia comprendida como la capacidad para percibir información, para retenerla y poder aplicarla. La inteligencia permite que el individuo tenga comportamientos adaptativos dentro del entorno o el contexto donde él se desempeña. Por tanto, una persona supuestamente inteligente es una persona que puede operar con los conocimientos que va adquiriendo. Vamos a ver que la inteligencia con la edad comienza a evolucionar. Los niños y los adultos son entendidos como más inteligentes que las personas mayores por un proceso de degradación que se va dando en el individuo, donde éste pierde algunas de sus capacidades por un proceso degenerativo del individuo. La inteligencia como proceso medible se utiliza para comprender los procesos verbales. Una persona capaz de expresarse, capaz de decir todo lo que piensa, capaz de poder compartir, es una persona que está entendida como una persona inteligente. Además, una persona inteligente empieza a guardar todos los elementos que va aprendiendo como memoria para el trabajo, como memoria para poder procesar información. Y de esto depende la velocidad con que las personas pueden procesar la información. En el caso de los adultos, la inteligencia también se mide por la capacidad de abstracción. Un niño tiene el pensamiento más flexible y mientras más pequeño es el niño, le es más difícil realizar los procesos de abstracción. Igual que es un indicador para medir la inteligencia en los adultos, el vocabulario que el adulto puede desempeñar. Entonces, estos son elementos importantes. Un elemento muy importante para evaluar la inteligencia de los seres humanos es la capacidad creativa de los mismos. Porque no basta con que yo pueda almacenar la información, operar con ella en mi espacio
dígase de trabajo, dígase de estudio, a que yo pueda crear nuevas cosas. En la actualidad, el ser humano está llamado a desarrollar la creatividad como manifestación inherente a su capacidad inteligente. Podemos ver que existen 3 tipos de inteligencia. Existe una inteligencia natural, y la inteligencia natural no es más que la disposición biológica que cada individuo tiene para poder adquirir elementos básicos de aprendizaje. Elementos básicos que van desde relaciones mínimas, un volumen mínimo de conocimiento, y son los núcleos básicos para después poder desarrollar otros niveles de inteligencia. La inteligencia social está como sujeta de la mano de la inteligencia natural. Y la inteligencia social permite trabajar con comportamientos observables. O sea, el individuo, además de poder acumular los conocimientos, los contenidos, él puede operar con esos conocimientos. Y como tercer nivel está la inteligencia psicométrica, que no es más que la que establece el hombre para medir. Y le da parámetros que dicen, bueno, usted tiene un percentil de 100, otros tienen un percentil de 20, y a partir de ahí se empiezan a determinar algunas patologías que el individuo tiene alrededor de su capacidad de aprendizaje. Porque no todos los individuos funcionan al mismo ritmo de aprendizaje. Elemento importante que debemos tener en cuenta, porque les permite al individuo acceder a todo el volumen de información que la humanidad ha logrado ir acumulando. Podemos ver que para entender la inteligencia existen 3 elementos importantes. ¿Cómo yo voy a saber que estoy operando con un individuo inteligente? Porque es capaz de tener capacidades, es capaz de tener aptitudes y también es capaz de tener habilidades. Estos 3 elementos son los indicadores de medición de la capacidad de inteligencia de un individuo. Veamos que las capacidades están designadas por lo entendido como aptitudes con P. Las capacidades son innatas. El individuo al nacer ya tiene determinadas aptitudes que dependen de su biología, que dependen de su herencia y que dependen de su estado biológico natural. Pongamos un ejemplo de familias completas que se dedican, digamos, a la investigación de la matemática. ¿Por qué? Porque genéticamente esa familia tiene aptitudes que le permiten actuar alrededor de esas actitudes con P. Esas no se construyen y esas son las capacidades innatas que el individuo tiene. Hablemos entonces de habilidades y destrezas. Las habilidades y destrezas como segundo elemento de la inteligencia, para medir la inteligencia, está hablando del poder, la capacidad que tiene el individuo para poder actuar, para poder operar con lo aprendido. Las habilidades y destrezas se desarrollan a un nivel escalonado, paulatino. Van de hábitos, después habilidades y por último las destrezas. Cuando el individuo ha sido capaz de desarrollar destrezas en un área específica que puede ser una materia o que puede ser un modo de actuación o que puede ser muy operativo, entonces estamos hablando de que el individuo tiene competencias específicas. O sea, para yo llegar a que un alumno me desarrolle competencias, yo tengo que recorrer con él el camino del hábito, el camino de la habilidad y la destreza, y por último, estoy hablando de que he podido hablar de competencia, porque llegar a la competencia estoy hablando de rendimiento en la ejecución de determinadas acciones, de determinados modos de actuación alrededor de un área específica. Hay personas competentes para los números, hay otros que son competentes
para arreglar un instrumento o para construir, porque ustedes vamos a ir recorriendo con ustedes algunas de las acciones que el individuo tiene que aprender para yo poder medir y evaluar su inteligencia. Estamos en el segundo aspecto y en el tercer aspecto. Y vamos a comenzar a hablar ahora de las inteligencias múltiples, que es el meollo de lo que hoy estamos tratando de llegar. En la década del 80 del siglo pasado, en la Universidad de Harvard, un investigador, un psicólogo, se encontró con una disyuntiva que lo ponía a pensar si las personas todas podemos operar bajo las mismas normativas, si todos somos capaces de desarrollar inteligencias en las mismas áreas. Y él se hacía una pregunta, y yo quiero ahora compartirla con ustedes. ¿Quién es más inteligente? ¿Un científico o un deportista? Esa pregunta llevó al investigador Gardner a preguntarse quién es más inteligente y a medir las potencialidades que podía desarrollar uno y que podía desarrollar el otro. Él, desde esa posición, y sus colaboradores empezaron a determinar que todas personas poseemos todos los tipos de inteligencia. No podemos hablar de una persona puramente que puede tener como potencialidad una inteligencia y otra que tiene otra. Esto ha sido un error a lo largo de la investigación acerca de las inteligencias múltiples, porque desde otros puntos de vista dicen, bueno, esta es una persona de este tipo y las clasifica y las cataloga. Yo estoy muy de acuerdo con esa posición investigativa de Gardner, porque, por ejemplo, un taxista, y ustedes después vamos a ver cuando lleguemos a cada inteligencia y a qué pasa al interior de la inteligencia, necesita calcular, necesita medir, necesita tener lógica espacial. Entonces, no podemos decir que el taxista solamente tiene un tipo de inteligencia. Él calcula y cuando calcula está haciendo uso de otro tipo de inteligencia. Y a mí me encanta poner el ejemplo de los maestros, porque los docentes somos individuos que tenemos que desarrollar muchas inteligencias. El docente tiene que desarrollar inteligencias a su interior, inteligencias al exterior, inteligencias de razonamiento, de cálculo, de medición, de canto, de baile. Entonces, todo esto hace que las personas tengan que desarrollar para poder verse como individuos valiosos el dominio de todas las inteligencias. Ahora, ¿qué sí pasa? Que hay personas que se potencializan más hacia una inteligencia, lo que no desdeña que posea el resto de las inteligencias. Esto es un aspecto novedoso de la interpretación de las inteligencias múltiples, porque hace unos años lo veníamos mirando desde otro lado del paradigma. Veamos que para Gardner existen 8 tipos de inteligencia. En un inicio solo clasificó 7 y un poco más adelante apareció la 8ª inteligencia en este mismo orden. La inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. Estas 2 inteligencias son las primeras que el docente tiene en cuenta para el desarrollo de los niños. ¿Tiene habilidades para leer y escribir o tiene habilidades para calcular y razonar? Ahora, cuando nos metamos al interior de cada una, vamos a ver que una guarda muy estrecha relación con la otra. Entonces, a partir de ahí está la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la corporal sinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Esta última es la que apareció más tarde. Vamos a ver cómo funciona el individuo a partir del empleo de estas 8 inteligencias y cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana.
Por ejemplo, podemos ver que la inteligencia lingüística no es más que la capacidad de poder comunicarnos y de comunicarnos con calidad. Cuando estamos hablando de comunicarnos con calidad, pudiéramos decir una persona que habla bien, que lee bien, que interpreta un texto, esa persona tiene capacidades lingüísticas de inteligencia. Sin embargo, esa persona, si no puede ponerse en el lugar del otro, interpretar la realidad de lo que está ocurriendo, moverse hacia los diferentes contextos con inteligencia para saber dónde debo estar, en qué momento y para qué, eso deja de ser una persona inteligente. Como ustedes ven, ya aunque estoy hablando de la primera inteligencia, que es la inteligencia lingüística, ya podemos empezar a ver cómo esta va de la mano de otras capacidades de las inteligencias. Vamos a ver que las personas inteligentes, con inteligencia matemática, son personas capaces no solo de calcular y de estar en el mundo de los números, sino también son personas capaces de resolver cualquier problema en cualquier orden que se le presente. Hasta hoy no estábamos mirando la inteligencia lógico-matemática como este tipo de inteligencia. Solo focalizábamos hacia los números, aspecto que hoy es importante que los docentes empecemos a ver que yo tengo que desarrollar en mi niño la capacidad lógica, porque la lógica es lo que le va a permitir insertarse a los cambios sociales y poder adaptarse de manera adecuada a cada contexto y a cada situación que él tenga que vivir. Entonces, esa inteligencia no queda suelta. Esa inteligencia está de la mano de otras inteligencias como es la interpersonal e intrapersonal. Porque para la solución de conflictos, para la solución de problemas, yo tengo que saber mirar hacia adentro de mí y hacia el otro, que después lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. De aquí de la mano de esto están estas otras dos inteligencias extremadamente importantes. La inteligencia espacial, ahorita le ponía el ejemplo de los taxistas, nos permite observar el mundo. Pero no solamente inteligencia espacial tiene aquella persona que es capaz de practicar un deporte, que es capaz de moverse. Les ponía ahorita el ejemplo de los taxistas que tienen que tener una muy buena inteligencia espacial para poder conocer la ciudad, para saber las direcciones, para saber hacia dónde se van a mover. Hay otras profesiones que también tienen que ver mucho con los espacios, como es la pintura, el diseño, la propia escritura. Los escritores, las personas que se dedican a hacer obras que tienen que ver con la escritura y que fundamentalmente tienen la inteligencia lingüística, también tienen que contar con muy buena inteligencia espacial para el desarrollo de sus actividades. ¿Por qué camino los va llevando? ¿Por qué camino estamos desandando? Que no podemos obviar ninguna inteligencia y que ninguna es pura. Todas tienen una que ver con la otra y los seres humanos desarrollamos todos los tipos de inteligencia. Pero lo que sí no tampoco podemos olvidar es que focalizamos o desarrollamos más un tipo de inteligencia. Pero cuando yo tengo el niño sentado en el aula, tengo que trabajarle todas las inteligencias para poder llegar a que sea un individuo inteligente. No es un individuo que solo sea capaz de calcular, muy bueno en matemática, pero incapaz de establecer una relación social, incapaz de hablar con el otro, incapaz de mezclarse o de como estamos mirando ahora, que tiene que ver la inteligencia intrapersonal. Las personas en el mundo de hoy solo miran hacia afuera, solo ven los problemas de los demás, solo critican, pero son incapaces de pararse en su mundo, de analizar sus propios conflictos y obviamos la relación intrapersonal, la relación conmigo misma. Elemento muy importante, si yo quiero trabajar sobre la base de un individuo o un ser social que se pueda insertar a todos los procesos evolutivos de la sociedad. Lo intrapersonal está hablando de cómo yo conozco mi cuerpo,
conozco mis habilidades, pero también conozco mis defectos y también conozco las limitaciones que yo en una u otra área pueda tener. Eso es un aspecto que el maestro no puede descuidar. El maestro tiene que tomar de la mano al individuo como ser individual, como ser que tiene que crecer, como ser que tiene que aprender a dominar sus propias intimidades. De la mano de esto está la inteligencia interpersonal, que tiene algo muy esencial, que es la empatía, que yo puedo lograr con otros individuos. Empatía que tiene que permitirme saber leer el cuerpo del otro, los gestos del otro, porque a veces, y eso se da mucho en la adolescencia, los adolescentes tienen conductas que dañan al otro adolescente, y es que no han podido desarrollar la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque solo piensan en su beneficio, fíjense, ni siquiera en su interior, sino en su beneficio, en sus ganancias, en cómo pueden sacarle partido a cada una de las cosas. Y esto es un elemento importante que hay que tomarlo desde que estamos educando al niño allí en el aula. Saber que la empatía es el elemento más importante que yo voy a lograr para que el niño tenga y pueda manifestarse con inteligencia interpersonal. Esto es un aspecto importante en la actualidad, porque estamos en una sociedad donde todos estamos necesitados del apoyo de todos. Todos tenemos que estar cerca y apoyándonos unos a los otros. La inteligencia naturalista fue la última que apareció y no es más que la capacidad de poder amar este planeta, la capacidad de desarrollar en nuestros niños cómo cuidar las plantas, cómo se sienta parte de este universo. Hoy estamos recibiendo una enseñanza de la naturaleza que hemos agredido, que hemos atacado, y cuando digo hemos es porque ha sido de todos, y hemos hecho tanto daño al planeta que hoy el planeta decidió llevarnos a casa, dejarnos tranquilos y tomar un respiro, mirando esta pandemia y mirando esta situación como la defensa que la propia naturaleza está haciendo porque el hombre se vio incapaz de desarrollar inteligencia naturalista. Hay un elemento importante que no ha sido tomado en cuenta ya por esta teoría de las inteligencias múltiples y es el desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples. Los aportes de Gardner, apoyados con otros investigadores, llegan hasta lo que Daniel Goleman popularizó como inteligencia emocional. Fíjense, esto se sale del marco de lo que en los libros nos vamos a encontrar alrededor de las inteligencias múltiples. Sin embargo, es el eslabón superior, es el paso más adelante alrededor de las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad, y ustedes verán cómo cada una de las cosas que hemos ido tocando en las 8 manifestaciones de la inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples, desembocan en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con la autorregulación, con la automotivación por la realización de las actividades, con la empatía y con las relaciones interpersonales y sociales convertidas en habilidades sociales. Esta investigación ya data del año 1995, mucho más acá de cuando apareció la teoría de las inteligencias múltiples. Sin embargo, no es más que un paso de avance en el evolucionar de la comprensión de la categoría inteligente para el ser humano. O sea, ¿qué es inteligencia para el ser humano? No es más que conocerme a mí mismo, conocer a los demás, conocer el mundo y poder interactuar en esa sociedad, interactuar con esos individuos, interactuar en este planeta en el que vivimos desde su autocuidado y desde el cuidado
de las relaciones que se promueven en todos los individuos, así como de la relación conmigo misma, que a veces se descuidan. Vamos a ver ahora qué pasa con el maestro en el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Qué pasa con el maestro? El maestro, desde la posición teórica en que nos hemos formado, que nos han formado, descuidamos la estimulación de las inteligencias múltiples. Descuidamos cómo tengo que tener sentado en el aula a un niño que no solamente le voy a dedicar tiempo al desarrollo de que es muy bueno para el deporte, o que es muy bueno para la matemática, o que es muy bueno para la lectura. El maestro en la actualidad está como obligado a estimular todas las inteligencias en su niño, no descuidando una y otra, no tomando partido porque este niño es muy bueno para recitar, muy bueno para cantar, y yo voy a descuidar el resto de las actividades, de las acciones que van a hacer que ese niño se comporte a futuro como un individuo inteligente. Desde aquí que la posición de inteligencia y la interpretación de inteligencia cambia. Ya yo no voy a decir que tengo un niño inteligente porque es un niño que llega al aula, se sienta, no molesta, hace todas las actividades y las hace muy bien. Yo me voy a dar cuenta que ese no es un niño inteligente. No es un niño inteligente porque yo no he logrado de manera integral llevar a ese niño a insertarse al grupo, porque yo no he logrado que ese niño pueda identificar cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus virtudes y defectos. No tengo un hombre inteligente cuando descuido su inserción social, cuando descuido su sistema de relaciones, cuando tengo un hombre que no es capaz de proteger la naturaleza o de interpretar una obra de arte o una canción. El maestro está llamado a potenciar y estimular todas las inteligencias en sus niños, independientemente que va a poner la mirada un poco más honda en la relación con la inteligencia, con la aptitud con P que ese niño tiene. Y volvemos a la primera diapo cuando estábamos hablando de aptitud. Yo no voy a descuidar que este niño tiene una muy buena actitud para el canto, pero yo no voy a ser solo un cantante. Yo voy a formar un hombre que tiene que insertarse en la sociedad. Por tanto, yo no puedo descuidar el resto de las inteligencias. Avanzando un poco hacia el cierre de este análisis, vamos a ver qué está pasando ahora y qué va a pasar en el momento actual alrededor de las inteligencias múltiples. Esta es una pregunta que nos hacemos todos los que tenemos que de una forma u otra desarrollar el proceso docente educativo bajo nuevas condiciones. Estamos hablando que en este momento el maestro hace mayor uso de la tecnología porque no tenemos al niño físicamente en el aula. Entonces, cada plataforma que el maestro monte, cada clase, cada actividad que el maestro monte, tiene que pensar en ese niño que tiene un diagnóstico y que yo conozco. Y cómo, independientemente que él esté sentadito solo en su casa, yo tengo que lograr que interactúe con el grupo. Y esto que estamos haciendo hoy no es más que interacción. Hay que lograr que se hagan grupos donde los niños intercambien uno con el otro y que no se quede solamente con la máquina formándose en las actividades que tiene que hacer. El uso de las plataformas tecnológicas tienen que trascender hasta el momento en que el niño comparta el libro que se leyó, comparta el resultado de los ejercicios y comparta el sentir de sus compañeros y de sus familiares. Estamos seguros que muchos de nuestros niños también han sido golpeados por la pandemia y han perdido abuelitos o han perdido vecinos o tienen una interpretación errada de lo que está pasando. Este es un momento de crisis y las crisis no son más que la oportunidad de crecer. Entonces, el maestro tiene que ser extremadamente inteligente para aprovechar esta crisis y decir, yo no lo tengo aquí
pero yo voy a llegar dentro de él, no solamente con el contenido académico y con el resultado evaluativo, sino con el crecimiento de ese hombre como un hombre inteligente, con el desarrollo de un individuo capaz de pensar en sí y en los demás, capaz de pensar en cada una de las cosas que mueven a la humanidad y del por qué ocurren las cosas. Entonces, casi al tropel, corriendo, para que no se nos quedara ningún aspecto. Es el momento de que usted me dice si se puede, escuchemos alguna opinión o alguna pregunta, si podemos hacer alguna interacción. Administrador, usted me dirá. Usted me dice, administrador, si tenemos la posibilidad de hacer alguna interacción con algún miembro del grupo. ¿Qué opina? ¿Se puede, no se puede? Me dice, por favor. Lenín. ¿Sí? Me dice si estamos en condiciones de hacer algún intercambio o si simple y llanamente vamos cerrando con el resumen ya de la actividad. No le escucho. Lenín, ayúdame acá. ¿Sí? Me dice, por favor. Lenín. A ver, para que me digas si puedo hacer alguna interacción o... porque el administrador parece no escucharme. ¿Sí? Bueno, en este minuto entonces pasamos al segundo momento porque estaba tratando de hacer alguna interacción, pero quiero decirles que la editorial Holguín cuenta con una plataforma que facilita estos procesos de interacción como hemos descrito a lo largo de esta intervención. Quería decirles que también ustedes tienen que hacer uso de esa plataforma que les va a permitir interactuar entre docentes, interactuar con la institución y también interactuar con sus estudiantes para poder desarrollar cada uno de los aspectos a que hoy nos hemos referido. Aspecto importante, aprovechar también cada una de los elementos que tiene la tecnología actual y que permite poder acceder a cada uno de sus estudiantes en busca de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus potencialidades y cuáles son la manera en que cada niño aprende. El maestro tiene que tener en cuenta cómo aprende mi niño y ahí ya estoy midiendo inteligencia. El maestro tiene que tener en cuenta cómo interactúa mi niño para yo saber dónde voy a hacer énfasis, para yo saber dónde voy a trabajar con mayor intensidad, si el problema está en un tipo de inteligencia o en otro, o si el problema simplemente está en que hemos educado al niño para que se focalice solo en una de las áreas de actuación. Entonces sería extremadamente importante contar con un diagnóstico que también puede ser realizado a través de la plataforma interactiva para que ustedes le puedan dar salida a la educación de los niños ahora desde una nueva mirada que es la educación a distancia. Entonces, vamos a profundizar con aspectos como los relacionados con el accionar de los maestros. Vamos a verlo por materia. Vamos a ver
cómo un maestro de matemáticas, desde el planteamiento de un problema matemático, ese maestro tiene que desarrollar en sus niños todas las habilidades. Cuando el maestro esté elaborando a este nivel en el que estamos trabajando hoy un problema matemático, el maestro tiene que focalizarse en que ese problema parta de la realidad objetiva que el niño está viviendo. Estoy hablando de inteligencia matemática, pero al mismo tiempo voy a tratar de que ese problema el niño lo pueda insertar en su vida cotidiana. O sea, la elaboración de un problema matemático permite que el niño pueda resolver problemas de la vida cotidiana. Y desde aquí, el niño entonces no solo esté trabajando con la solución matemática, sino con la lógica. La solución del problema matemático también le va a permitir al niño, desde la manera en que ustedes se lo enfoquen, que él tenga que medir, que él tenga que calcular, que él tenga que moverse en el espacio, independientemente que yo le estoy poniendo una actividad de matemática, mi habilidad docente tiene que llevar al niño a que él pueda resolver no solo un problema de la vida cotidiana, un problema de la naturaleza, un problema de relaciones. El niño, desde esta manera en que lo estamos educando hoy, que es una manera distinta, es una manera diferente, es el acceso a un modo diferente, muy coyuntural a partir de la situación que estamos viviendo, el niño necesita poder accionar con los demás. Poder accionar con los demás, compartir sus resultados, compartir sus progresos, compartir sus avances, sentirse querido y sentirse amado, porque nosotros no sabemos si este proceso se va a extender y nosotros tenemos que lograr que este individuo que está atravesando un proceso de aprendizaje diferente, este individuo también pueda relacionarse hacia adentro y hacia afuera de la problemática, que el niño pueda acceder a los vínculos con los demás, que el niño pueda acceder a la interacción social. Ahora tenemos que ser muy habilidosos a la hora de elaborar un problema y tenemos que lograr de una vez la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad también va a hacer que el maestro pueda lograr el desarrollo de las inteligencias múltiples. Nosotros no podemos enseñar matemática pura, ni podemos ahora desarrollar actividades, y ya no solo en este momento, cuando nos abramos nuevamente a nuestra aula, nosotros tenemos que lograr que las actividades que desarrollamos con nuestros niños sean actividades interdisciplinarias, sean actividades que le permitan la solución de varias acciones que le faciliten desarrollar otros tipos de inteligencia que no es donde lo tenemos encasillado, donde lo tenemos marcado. Tenemos que hacer actividades donde el niño tenga que cantar y tenga que calcular, y el niño tenga que moverse y tenga que medir. Eso va a hacer que el niño desarrolle las inteligencias múltiples. No es solamente acceder a la teoría de las inteligencias múltiples como aquello que se dijo que un individuo es más bueno para esto y más bueno para aquello. Es la manera de planificar nuestro proceso. Desde el diagnóstico inicial tenemos que estar en condiciones de medir hacia dónde voy a trabajar con ese niño. Y que este niño, cuando yo le voy a hacer su plan de desarrollo o cuando yo voy a ver qué tengo que trabajar con él, desde el diagnóstico inicial, que aquí tengo cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus necesidades, entonces yo voy a hacer actividades que lo pongan en la solución del resto de las inteligencias que el niño tiene que desarrollar. Entonces, número 1, tomar como punto de partida el diagnóstico.
el diagnóstico del niño que me va a permitir conocerlo y que me va a permitir ampliarme en aras de ese trabajo individual con él. Número 2, determinar cuáles son las aptitudes iniciales con que el niño me llega al aula y a partir de ahí planificarme acciones que le permitan al niño abrir el resto del espectro de las inteligencias y no descuidar una por potenciar la otra. Estamos hablando de un individuo integral. Y si bien sabemos que hay niños que se nos van a dar muy buenos en el deporte y no son buenos para calcular, yo no lo puedo dejar sin saber calcular, sin saber razonar y sin saber interactuar con el otro. Entonces, tengo que ir llevando de la mano el desarrollo de cada una de las actividades. El otro paso está en la planificación de las acciones que yo voy a desarrollar en el aula. Las acciones que yo voy a desarrollar con mi escolar, ahora con la utilización de la plataforma, después con la utilización de la bibliografía, de los libros, de los juegos, yo tengo que lograr la estimulación del resto de las inteligencias que el niño no las tiene como una aptitud innata. Y ese es un aspecto importante. Un aspecto que no puedo descuidar es la evaluación. La evaluación tiene que tener un carácter donde el niño se motive. Habíamos visto que uno de los aspectos que tienen que ver con la inteligencia emocional es la motivación por las actividades. Si yo trato al niño como una persona incapaz de resolver determinadas áreas de la vida, y a veces eso ocurre de manera muy sutil, a veces lo hacemos incluso porque le estoy estimulando un área, descuido la otra, y en ese momento el niño me está quedando por debajo del resto de los niños en aspectos importantes como son las relaciones sociales o como son el conocimiento de sí mismo. Entonces la evaluación tiene que tener un carácter de medición, no solamente de resultados. La evaluación tiene que tener un carácter que me facilite que el individuo tenga acceso a una vida saludable. Y una vida saludable habla del respeto de sí mismo, del respeto del otro, del respeto del entorno. Y ahí estamos hablando de naturaleza, no solamente la naturaleza de las plantas y las plantas, sino todo lo que el hombre ha construido. Y ahí es el momento de yo lograr a un hombre integral. Por ese camino se mueve el desarrollo de las inteligencias múltiples en la actualidad. No dejarlo solo a nivel de teoría, a nivel de que esta es una inteligencia para este tipo y para el otro. Es llevar a la práctica del individuo la integralidad de su formación. Lograr a un individuo integral que me va a llevar a que ese ser humano tenga mejor calidad de vida y tenga la posibilidad de acceder a los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque no es solamente que el niño tenga el celular o que yo le limite el uso del celular, sino que él sepa que en el celular, como tiene acceso a internet, en el celular hay mucha información que él puede utilizar. En el celular hay muchas aplicaciones que él puede utilizar para su aprendizaje. Y cuando el niño en este minuto y un poco más adelante tiene que interactuar con la tecnología, yo estoy no solo desarrollando inteligencia de varios tipos, porque cuando el niño tiene que buscar, está utilizando la inteligencia del espacio. Cuando él tiene que buscar y cuando él tiene que encontrar y cuando él tiene que interactuar con determinados mecanismos de la tecnología. Eso le va a facilitar al individuo que él pueda acceder a la nueva era, a la nueva vida, a este momento en que estamos viviendo. Miren, nosotros como especialistas de desarrollo del ser humano, nos encontramos con personas, y ahora les voy a hablar, personas que hemos atendido en esta crisis de enfermedad. Nosotros nos encontramos con personas que nos dicen, no, yo tengo la enfermedad por esto, esto, esto y esto. Se cierra el individuo a que tiene la enfermedad y es incapaz de darse cuenta que hay una salida. Es incapaz de darse cuenta que porque tenga catarro, y en estos momentos nos está pasando con mucha frecuencia, una persona porque tosa ya no tiene COVID. Pero
el individuo incapaz de aprender a conocer su cuerpo e interactuar con su cuerpo, cuando tiene uno de los síntomas que está diciendo la televisión, que está diciendo el internet, inmediatamente se da el diagnóstico: tengo COVID. Y las personas caen en crisis, caen en cama, no se pueden parar, no se pueden mover por el desconocimiento que tienen de su cuerpo. Entonces, ¿dónde el individuo tiene que aprender a conocer su cuerpo? Debía ser en la casa. Los papás tenían que tener una cultura que les permita al niño aprender a conocerse a sí mismo y tener dominio de sí. Pero nosotros sabemos que en todas las sociedades no se mueve esto por igual y que hay muchos momentos en que esto se descuida. Sin embargo, la escuela tiene la posibilidad de poder ayudar al individuo a conocer su cuerpo, sus reacciones, a cómo va a interactuar con él, al respeto a su cuerpo, porque los niños desconocen que ese cuerpo tienen que cuidarlo. Y por eso se dan muchas situaciones que tienen que ver con maltrato, que tienen que ver con abuso, porque el niño desconoce qué posición ocupa. Y a nosotros nos toca enseñárselo. El respeto a tu cuerpo, el respeto a tus relaciones, lo que debes hacer en un espacio y en otro espacio, cómo te debes comportar en un lugar y en otro. Nos toca a nosotros, a través del proceso docente, poder llevarle al niño una nueva manera de ver la vida. El desarrollo de las 3 habilidades fundamentales del individuo, y que ustedes las escuchan ahora y podrán ver cómo cada una de ellas resuena con el desarrollo de las inteligencias múltiples. La primera habilidad de un individuo inteligente y de un individuo socialmente útil es el amor a sí mismo, la relación que el individuo establece con su cuerpo, que establece consigo mismo, el respeto por su cuerpo. Las personas que acostumbran a criticarse, a compararse, a señalarse, sin embargo, descuidan que yo soy quien tengo que amar mi cuerpo. Yo espero que me ame otro, que me ame papá, que me ame mamá, que me ame el maestro. Cuando uno de esos amores falla, el niño se desvanece. Y a nosotros nos toca enseñarle al niño que él tiene que saber cuidar su cuerpo, amar su cuerpo, que ese es su templo, a conocerlo, a dominarlo, a amarse y a relacionarse de manera positiva con él, desde el respeto que él desarrolla por él mismo. Algo que tocamos solamente cuando vamos a la iglesia tiene que ver con el perdón, porque las personas acostumbramos a que no nos podemos equivocar y así enseñamos a nuestros niños, de una manera castigadora, de una manera un poco que impositiva. Sin embargo, ¿qué es extremadamente importante? Que el niño se perdone los errores y que el niño se ame a sí mismo. Después eso va a dar al traste con un adulto capaz de vivir en perdón y capaz de vivir en amor. El segundo aspecto importante que tiene que ver con la relación, con las relaciones, es el amor por el otro, es la relación con el otro, es la calidad de individuo que yo tengo que formar ahí en el aula y en mi accionar para que el niño pueda amar a los demás, perdonar a los demás y respetar a los demás. Vivimos en sociedades donde a veces irrespetamos al otro con palabras, con gestos, con acciones, con actuaciones. Entonces, ¿a quién le toca resolver ese problema en la sociedad? Al maestro. Nos toca a nosotros desde desde la interioridad del proceso docente educativo. Nos toca a nosotros la solución de los conflictos interpersonales. Los conflictos que vistos ahí se dan en el hogar y a veces el niño no es más que la réplica de lo que está pasando allí. Pero a nosotros nos toca modelarle un sistema de relación apropiado para que él pueda trascender en relaciones interpersonales positivas. ¿Cuántas veces llegamos a un lugar donde nos topamos con un funcionario que no dice buenas o que maltrata al que le pregunte o que tiene que ver con relaciones negativas con la persona que tiene que atender o que tiene que servirle? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Justamente porque aunque es una habilidad que debe desarrollar el hogar, también lo tiene que fomentar la escuela y no lo podemos descuidar dentro del proceso de desarrollo de nuestros modos de actuación.
Otro de los aspectos importantes y no menos importante que los anteriores por ser el último es la relación con los objetos. Un individuo inteligente cuida los objetos. Un individuo inteligente cuida todos los lugares y los espacios por los que tiene que transitar. Lo que tiene que servirse, que son lugares públicos, que son espacios abiertos. Entonces, si yo estoy trabajando con un individuo socialmente inteligente, que ya es una categoría superior a la que nos estamos refiriendo ahora, un individuo socialmente inteligente hace uso apropiado de todos los tipos de inteligencia que está categorizado desde allá, desde la década de los 80, como inteligencias múltiples. Un individuo socialmente inteligente es capaz de cuidar la ciudad, de cuidar el medio ambiente, de cuidar los espacios públicos, de cuidar su casa. Porque a los niños, como son chiquiticos, les permitimos que hagan determinadas cosas porque son pequeños. Un poquito más adelante se nos van de las manos y entonces ya no los podemos enseñar a cuidar. Y para enseñar a cuidar, la escuela tiene que en su propio proceso docente educativo implicar acciones que faciliten el cuidado de los espacios. Es la relación oportuna, la relación adecuada, la relación justa con los espacios. Si sumamos estos tres aspectos, podemos ver que un individuo que se sabe relacionar de manera positiva consigo mismo, se sabe relacionar de manera positiva con el otro y se sabe relacionar de manera positiva con los objetos, o sea, con todo lo que le rodea por donde quiera que se va moviendo, es un individuo socialmente inteligente. Ese es el papel que nos está tocando a nosotros. Esa es la función que estamos llamados a desarrollar desde el proceso docente educativo. Desde un buen diagnóstico, desde una buena clase y desde una buena interacción con nuestros niños. Desde el uso adecuado en este momento de esa plataforma educativa que está en sus manos y que ustedes pueden operar con ella para realizar actividades novedosas, motivadoras, actividades que le faciliten al individuo la interacción con los demás. Hago énfasis en esto, creo que lo he dicho alrededor de 2 o 3 veces, porque me parece muy castrante que los niños en este momento de la vida y en ese momento de su desarrollo, que no pueden mirar atrás, que va a seguir hacia adelante, pierdan la posibilidad de interactuar con la sociedad. El niño no puede ser víctima de este proceso de aislamiento. Y si nosotros le damos actividades que lo cansen, que lo agoten, que no los motiven, que solamente lo vean como una meta a cumplir, entonces yo pierdo la posibilidad como docente de acceder a su desarrollo personológico. Aspecto que debemos tener muy en cuenta. Estoy trabajando con un hombre que está viviendo sus 7, sus 8, sus 9 años con un mes en casa, hasta hoy, con 45 días algunos con menos, algunos con más. Algunos espacios de la casa no son potenciadores del desarrollo de las inteligencias, ni son potenciadores de la paz, de la armonía y del amor. Entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos y conocer bien qué le falta a cada niño de los que yo voy a interactuar desde la plataforma virtual, cómo voy a interactuar con cada uno de esos niños para poder acceder al desarrollo de sus inteligencias. Y que cuando haya pasado este tiempo de aislamiento, él sienta que este tiempo, como nos está pasando a muchos de los profesionales, que estamos gozando de más tiempo para aprender, que estamos gozando de más tiempo para interactuar, para leer, para escribir, nos sirvió de mucho. Este tiempo nos sirvió para desarrollarnos. Es un llamado que estamos haciendo a los docentes para que aprovechemos este momento coyuntural para no descuidar estas teorías que desde muchos años atrás vienen produciéndose. Ahora, cómo llevarla a la práctica en condiciones diferentes.